muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Por supuesto, el tema es el plebiscito. Plebiscito que tendrá que convocar el señor presidente de la República una vez se firme el acuerdo final de La Habana con las FARC. Eso ha generado cualquier cantidad de controversias, de posiciones a favor y en contra, pero ya hay un pronunciamiento de por medio, que es el de la Corte Constitucional, 7 votos a favor y 2 en contra, declarando la exequibilidad, la constitucionalidad de una ley estatutaria expedida por el Congreso de la República, pues para que los colombianos se pronuncien sobre uno de los temas más trascendentales, si no el más, en toda la historia de Colombia. Como el asunto es complejo y hay cualquier cantidad de interrogantes, nos hemos permitido invitar en el día de hoy al abogado constitucionalista, profesor universitario, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, abogado rosarista, también forma parte de un centro de estudios jurídicos en Madrid, España, ha escrito numerosos artículos y fue asesor de la Constituyente del año 91, siendo muy joven, valga decir, ¿no? Gracias. Y quizás esa cabeza tan brillante que tiene se deba a ese espíritu de estudio y de rigor. Y al senador Armando Benedetti, político en ejercicio, integrante del partido de la U, ha sido su presidente, es un hombre beligerante, francote, barranquillero él, integrante de una familia de mucha influencia política. Su padre fue ministro, fue un brillante hombre público, en general toda su familia. Bienvenidos. Gracias, Darío, por la invitación y un saludo a los televidentes y al senador Benedetti. Muchas gracias, don Darío, al doctor Charri y a cada uno de los televidentes. Hoy, más que una polémica, nuestro deseo en Caracol Internacional y de Entérate es tratar de hacer un poco de pedagogía, porque la gente sabe que la Corte se pronunció en favor del plebiscito por la paz, o como se le quiera llamar, y la gente dice, pero ¿plebiscito es igual a referendo o es igual a una consulta para la que los ciudadanos se pronuncien sobre un acuerdo político? ¿El pronunciamiento de la Corte fue político o fue jurídico? Eso como para empezar, doctor Charri. A ver, yo diría que el pronunciamiento de la Corte fue jurídico. Se trata de validar una ley estatutaria que modificaba la regulación de un mecanismo de participación ciudadana para un caso en particular, que es la negociación del gobierno con las FARC, haciendo varias precisiones. La Corte. Una, que el Congreso tiene amplio margen de configuración legislativa. ¿Por qué? Porque la Constitución no regula el plebiscito como hace con otras figuras de participación ciudadana. Dos, cogiendo los elementos de la ley y, en mi opinión, destacando 3 puntos. Uno, la participación política de los servidores públicos que pueden participar en política por el sí, por el no y por la abstención. Eso no tiene antecedentes. No, no lo tiene y la Corte lo precisa y la ley de alguna forma lo traía. 2, vincula al presidente de la República. Y eso se explica porque es un mecanismo de participación del Ejecutivo, o sea, del gobierno, para que le respalde en la figura genérica una política gubernamental, en este caso para que le respalde una negociación que celebró con un grupo guerrillero en desarrollo de leyes que existen. Que fue una negociación política. Pues, por elementos jurídicos. Claro, es una negociación política, pero yo diría que tiene un altísimo componente jurídico. Digámoslo en otras palabras, en mi opinión, más que negociar la guerra o la paz, que me parece un esquema desafortunado de presentación, regula el tratamiento de los delitos políticos y de los delitos de lesa humanidad para el grupo guerrillero y su participación en política, junto con otras concesiones en políticas públicas. Bueno, así las cosas, senador Benedetti, y con ese preámbulo tan claro y tan riguroso, y con esas precisiones que ha hecho la Corte Constitucional, desde luego hay que esperar a que termine la negociación en La Habana, que pareciera que puede ocurrir en cuestión de 3 o 4 semanas, de acuerdo con algunos analistas y con gente del propio gobierno, para fijar una fecha de la firma, porque antes de eso el gobierno no puede proceder a convocar un plebiscito para pronunciarse sobre qué. No, Darío.
Perdón, usted tiene la razón. Y le quiero decir también que yo fui el coordinador ponente de este proyecto de plebiscito, porque eso se hizo en una mesa de concertación con los partidos y con base en lo que dijo el doctor Charri, que como no estaba regulado, era muy fácil hablar de regular un mecanismo de participación popular para un tema que para mí es más político, pero en este momento, que después se desarrollará jurídico, más bien cuando empecemos el tema del fast track, cuando se haya votado el plebiscito. La pregunta, Darío, usted lo que viene ahora es esperar que se firmen los acuerdos en La Habana. El presidente presenta un informe ante el Congreso de la República en donde dice la pregunta y también la fecha que quiere que se convoque a elecciones. Una vez hecho esto, el Congreso tiene un mes para pronunciarse si sí o si no. Apenas lo haga el Congreso de la República, queda habilitada entonces la fecha. Ahora vienen otros temas que la misma Corte Constitucional se los delegó al Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo los espacios para el sí y el no, quiénes son los promotores, cómo se conforman, publicidad y tipos de financiación. Pero ya en la ley que se aprobó, la del plebiscito, el mecanismo de participación popular, se contempla que los canales privados tendrán que, durante 5 minutos en horario prime time, yo me opuse un poco a eso, tendrá que divulgarse. Y la radio también, y ¿no? En la radio es gratuita la pauta publicitaria. Y en los periódicos esos también, 5 minutos. En esos 5 minutos, pero además de eso, eso es para el tema de divulgación, porque hay otra palabra que es promoción, que es lo que tiene que ver con financiación, publicidad, que lo tiene que reglamentar el Consejo Nacional Electoral, que era a lo que me estaba refiriendo. Entonces, ese es más o menos el tema con base en su pregunta y con base en lo que decía el doctor Charri. Es un acuerdo político que se firma en La Habana. Con implicaciones jurídicas muy profundas. Pero el referendo lo que hace es refrendar el acuerdo político para después venir a desarrollar vía fast track, como han dicho los medios. Vía rápida, ¿no? Vía mucho más rápida, expedita, que eso ya se aprobó un acto legislativo, para entonces venir a implementar todo lo que se acordó en La Habana, lo cual usted dirá que después de septiembre, octubre, noviembre, diciembre van a ser unos meses muy locos, porque lo que se va a venir es un tsunami de leyes en las cuales vamos a tener que ir muy alerta, porque los buitres van a estar pendientes de que pueden poner ahí, no poner, ya estoy hablando, puede ser empresarios o puede ser lo que usted diga, poner algunas palabras que les sirvan. Algunos sectores políticos que no están También, legítimamente. los buitres están en ¿no? todos lados. Entonces vamos a estar muy pendientes, primero, de ese tsunami de actos legislativos y de leyes que van a llegar para implementar, imagínense, nada menos con la justicia transicional, lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico. Es el meollo de todo la reforma electoral, lo de la reforma agraria. O sea, garantías a la oposición. Por primera vez podemos hacer lo que antes habíamos soñado. Me imagino que el doctor Charri ha soñado con muchas iniciativas, pero que usted se sabía que políticamente no se podía hacer. A ver, doctor Charri, de todas maneras, esto es un plebiscito, no es un referendo. Se asimila, si se quiere, más al tema de la consulta. ¿Es como un híbrido? A ver, la Corte Constitucional ha dicho que un plebiscito es una modalidad de consulta popular nacional. Y lo es. Lo es. Porque realmente es respaldar una decisión administrativa. No es un referéndum. Un referéndum es aprobar una norma de rango constitucional o legal. O sea, que entra al ordenamiento jurídico. Claro, es que los ciudadanos hacen las veces de congresistas. Es un congreso ampliado donde votan para aprobar una reforma constitucional. Es curioso lo que pasa en Colombia. El plebiscito del año 57 fue un referéndum. Realmente se aprobaron 14 artículos de reforma constitucional. 4.100.000 colombianos aprobaron. 95% de mayoría. Aquí las cosas se están exigiendo y esa ha sido una de las observaciones que sectores políticos están en contra realmente de este plebiscito. Argumentan y dicen, pero ¿por qué el 13% del censo electoral, que equivale más o menos a 4.508.000, 14. Ponle 4.500.000 para un real. Eso no representa a 32 millones de colombianos. A ver, esa es una cosa perversa que ha hecho la oposición, porque déjeme decirle y caer un poco en la vanidad, que ese umbral es inteligente porque derrota la abstención y lo que promueve es un mecanismo de participación. La oposición ha dicho que con 4.500.000 por el sí, queda aprobado los acuerdos. Mentira, habilita el plebiscito, pero si él no saca 5 millones, no hay proceso de paz. ¿Qué era lo que sucedía antes? Le pasó al mismo Uribe. Tenía que sacar 8 millones de votos para habilitar el referendo que hizo en el año 2003. ¿Y qué sucedió, Darío? Que la gente, la izquierda, los profesores, los pensionados, salieron a buscar la abstención. Y por lo tanto no llegó a los 8 millones.
Para haber ganado entre esos 8, si hubiera participado el 25%, se necesita la mitad, que es más o menos 4 millones. Aquí tenemos los 4.500.000. Y desde aquí les lanzo un reto a los del Centro Democrático. ¿Por qué no me sacan 4.500.000 por el no? Porque es que se hablan de 4.500.000. ¿Cuánta gente va a salir a votar por los prácticos? Yo creería que pueden pasar los 9 o los 10. Y yo, 9 o 10 millones. 9 o 10, y yo creería que... ¿Por el sí? ¿Qué porcentaje? Yo estoy casi seguro. O sea, hay gente que habla mucho más de eso, pero yo creo que podemos llegar a los 7, 8 también por el sí. Porque 70%, como entre 65 y 70. Como es tan atípica ¿cómo decir? La votación. Yo, por lo menos hasta ahora, lo que he visto, pero ojalá no me equivoque, las personas que no son políticas o las que se llaman antipolíticas, muy seguramente en este sí salen a votar. Además es una votación mucho más fácil, mucho más rápida, no hay que hacer mucha cola porque es sí o no. ¿Tiene que ser sí o no frente a una pregunta que presente el Ejecutivo, el presidente, a la consideración del Congreso? Sí, yo creo que tiene que ser sí o no. Habría variables, porque podrían ser aseveraciones para elegir una de dos, por ejemplo. No estoy de acuerdo con lo firmado en La Habana, sí estoy de acuerdo con lo firmado en La Habana, por ejemplo. Pero en lo básico es una pregunta de sí o no. Y esa la tiene que hacer el presidente y tiene que referirse específicamente al acuerdo final en La Habana. Cuando se haya firmado lo de la paz, en el informe que le hablé anteriormente, va la pregunta, los acuerdos y el día, la fecha que sea la convocatoria. Pero déjeme precisar más en el tema del umbral, porque ¿a quién se le ocurre hacer un mecanismo de participación donde los que quieran derrotar esa pregunta se vayan por la abstención? Si el mecanismo de participación es realmente buscar que la gente participe, y eso viene de una idea de una persona que es de izquierda, que es de Uprimi. Porque Uprimi decía, bueno, casi todo, para un referendo, por decir algo al que se refería el doctor Charri, se necesita el 25% de la participación del censo electoral. Para que participara el 25% y ganara al que la pregunta, pues se necesitaría el 13%. A partir de ahí sale, o sea que la idea es de la izquierda. Y es una idea inteligente porque lo que hace es que a nosotros, en vez de sacar 4, queremos llegar a 8, y el que nos quiera derrotar tiene que pasar los 5. Lo que estamos es buscando que salgan a votar. Otra cosa es que el Centro Democrático hoy se sienta derrotado, esté asustado, esté apabullado. Cosas de la política. No, yo digo una frase más o menos que es un poco en serio y en broma, pero que es muy real. El día que se firme la paz, este país va a ser otro. Y van a desaparecer 2 cosas, la FARC y el Centro Democrático. Ese es el susto que ellos tienen. Bueno, vamos a analizar eso un poco más adelante. ¿No se puede votar en blanco? No se puede para el referéndum, lo dijo la Corte, y en este caso no está previsto, solo hay sí o no. O no acudir a la urna. Así tan simple, así va a ser ese plebiscito, seguramente finales de octubre, mediados de noviembre. Pues usted es una persona más entendida que nosotros y sabe más de lo que realmente pasa. Senador muy político. A nosotros nos ponen ahí a jugar el equipo, pero usted mira el equipo se firma antes de que termine agosto. Sí, sería el Congreso le toma 30 días. No, mucho menos. 2 semanas. 2 semanas. Pues alguien tendrá que exponer y después luego vendrá entonces el gobierno. Estamos hablando 20 de septiembre. Yo diría que la segunda, tercera semana de septiembre, con base en todo lo que usted y yo hemos oído, debería votarse el plebiscito, y ahí vendría entonces... ¿O a más tardar 15 de octubre? No, a más tardar la primera semana de octubre, porque es que si no los tiempos no nos van a dar. Regresamos a Entérate de Caracol Internacional con el tema del plebiscito. Usted mencionaba que el resultado es vinculante, doctor Charri, para el señor presidente de la República. ¿Es vinculante en cualquier caso si gana el sí en favor del plebiscito y si gana el no también? No. A ver. La ley decía que era vinculante para todos los poderes públicos y la Corte precisó que es vinculante para el presidente de la República, que es quien negoció este gobierno y quien convoca el plebiscito. O sea, es para quien toma la decisión de negociar con las FARC y de someterlo a respaldo ciudadano. O sea, la Corte acotó el tema, dijo, el obligado es el presidente de la República. Pero además genera un efecto que es el del acto legislativo de las facultades extraordinarias y procedimientos abreviados, que solo entra a regir si el plebiscito es refrendado y entra en vigor. Y tiene, yo no lo llamaría umbral, tiene una mayoría mínima del 13% por el sí. Y digo mayoría porque si la mayoría la obtiene el no, pues entonces tampoco genera efectos. Si por decir algo, vota el 12% por el sí y el 11% por el no, pues no se genera el efecto jurídico porque había una mayoría mínima para generar efectos jurídicos. Es una muy buena pregunta. Algunos han dicho que se acaban los acuerdos y se cierra la negociación. Yo creería que no. El presidente tiene facultades ordinarias y tendría que replantear la negociación, porque no olvidemos una cosa, la refrendación nace de la negociación. Y las cosas en derecho se deshacen como se hacen. O sea,
tendría que volver a la mesa y ver si hay negociación sin refrendación o si hay refrendación en nuevas condiciones. Pero lo cierto es que no se cumpliría con un requisito: refrendar el acuerdo. Refrendar el acuerdo. Yo quiero agregar dos cosas con base en lo que ha dicho el doctor Charri. Es vinculante para el presidente porque hubiera sido de pronto un despropósito que también fuera vinculante para el Congreso de la República y el Poder Judicial, porque entonces yo como Congreso no tendría cómo debatir ni cómo cerrar el debate. Perdería parte de sus funciones. De acuerdo. Y la verdad la Corte fue acertada en su decisión. Muy acertada, porque entonces lo que me trajeron de allá solamente decía sí o no. Pupitrazo. Pupitrazo, con lo cual era totalmente absurdo. Entonces, por eso es que es solamente vinculante al presidente, no al Poder Judicial y no al Legislativo. Y ojo con esto, la oposición ha dicho que si no se vota por el sí, entonces pueden ir a La Habana, corregir los acuerdos y volverlos a traer. Eso no es así. Y con base en lo que acaba de decir el doctor Charri, el presidente, creo que ayer o este fin de semana lo dijo, y la semana, bueno, y cuando dijo el tema de que se iba a recrudecer la guerra, era contestando una pregunta de que si nos obtenemos 4.500.000, se acaba el proceso de paz. Porque si llegamos al escenario que usted dice, que quedamos 11, 12, por decir algo, quiere decir que no tenemos la legitimidad del pueblo, de los colombianos que tienen cédula, para legitimar ese proceso de paz, con lo cual sería un desastre político. Recuerde usted que yo nunca estuve muy de acuerdo con el tema del plebiscito, pero eso fue una jugada audaz del presidente, que si usted la revisa en términos de día de hoy, el señor otra vez tenía la razón, en el sentido de que eso revitaliza su gobierno, revitaliza el proceso de paz, y si se gana pero de todas este maneras, plebiscito, quien vote en favor del plebiscito no está votando por Santos. no está votando no está por votando. Santos, ni en contra de Santos, ni a favor de Santos. Y la prueba reina de eso, doctor Arismendi, es que, por ejemplo, el señor Robledo detesta a Santos y está con el plebiscito. Claudia López ha sido muy crítica con el gobierno Santos y está con el plebiscito. No tiene nada que ver. Pero quien nos puso en esta jugada audaz es realmente, ¿cómo decirle? Pues no lo hubiéramos querido, pero ahora presiento y lo siento de que va a ser desbordada la gente que va a salir a votar, y la diferencia entre el sí y el no, si fuera hoy o mañana que se votara, va a ser muy enorme. Ahora, la iniciativa de presentar y de implementar, por lo menos a través del Congreso de la República, para que debata, estudie, apruebe o impruebe o modifique todos esos proyectos que tienen que salir del Congreso para desarrollar el plebiscito, es del Ejecutivo, no es del Legislativo. Es del Ejecutivo, sí. Es del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo tendría que tener una máquina de abogados que estén estudiando cómo van a desarrollar todo eso. De hecho, ya hay una mesa integrada por los partidos políticos. Tengo entendido que la FARC van a mandar algunos delegados, no los que están negociando, no los que están en la lucha armada. Una mesa previendo lo que se viene, con la Fundación Carter, que es la que ha venido ayudando a organizar este tipo de eventos, y el gobierno ha estado muy metido ahí, y la MOE también creo que está en ese tema. Entonces, pues eso se viene desde ahora implementando, o por lo menos buscando varios escenarios de qué es lo que va a suceder. Que es el desarrollo específico de cada uno de los acuerdos de La Habana, por eso le digo, para convertirlos en leyes. Lo que viene, y reformas constitucionales si fuera el caso. Si fuera el caso. Todo eso tiene que pasar al examen de la Corte Constitucional. El acto legislativo que establece la facultad extraordinaria del procedimiento abreviado pasará por la Corte Constitucional. Pero ya lo que salga después... Bueno, y perdóneme, porque si la Corte lo declara inexequible, pues tendremos ahí un incidente, porque es que el procedimiento es abreviado y ahí pueden haber reflexiones de debate, de que se necesita que el Congreso debata con juicio todos esos paquetes. Eso quiere decir que se acabarían las facultades extraordinarias y el procedimiento express para un procedimiento ordinario. Las iniciativas, como usted vio, ya vienen más vueltas, más... Las iniciativas... Y otro gobierno. Y ese gobierno nuevo no está realmente obligado a está obligado. El plebiscito obliga. Y para que no estuviera obligado, tendría que hacer otro plebiscito para deshacer, digamos, la autorización ciudadana. Así. Y lo que usted decía, las iniciativas solo son del gobierno. Y si alguien quiere cambiar a través de una proposición sustitutiva, o bueno, una proposición sustitutiva, cualquier iniciativa tiene que ser con el visto bueno del gobierno. Muy presidencialista. Ellos llegan... No, yo no. Por lo menos muy la norma. Pero sí, con una labor muy pobre del Congreso, es lo que quiero decir. Pero la podemos negar también, si no... Claro, ellos también... ¿Usted cree que existe, dada la Mesa de Unidad Nacional y que es un sector mayoritario realmente dentro del Congreso, posibilidades de que le reversen o que le discutan en temas gordianos, que son casi todos,
algunos proyectos al Ejecutivo? Sí, claro, miren, en el acto legislativo no salió como el gobierno hubiera querido, en el de equilibrio de poderes no salió como el gobierno hubiera querido con el tema de aforados, que la Corte ya se autoquitó jueces y financiación y una cantidad de cosas. Pero claro que sí se puede y se debe hacer, porque nosotros, el tener la capacidad de negar lo que ellos digan, los obliga a que usted se siente en una mesa de conciliación o como usted quiera, a ver qué es lo que el Congreso quiere versus lo que quiere el gobierno, porque si le negamos, quedan también por fuera. Entonces, por lo tanto, esa capacidad de negar y el debate todavía la generamos. No es como se quisiera, pero entendemos que el tema de la paz es un tema bastante complejo y alguien tiene que llevar la batuta, porque es que mire, yo hasta mismo, no es que me asuste, pero sí me impacta y me hace poner más disciplinado y ver cómo voy a tratar de asimilar esa cantidad de información. Eso sin contar cuando salgan los acuerdos, porque el gobierno tiene algunos voceros, y en eso estoy yo, que salimos a defender varias iniciativas del gobierno, pues tendremos que tener la letra menuda metida en la piel, en el ADN, porque la oposición siempre va a querer decir que cada frase tiene un significado diferente al que realmente tiene. Bueno, esto está, la verdad, tiene cualquier cantidad de implicaciones para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y el futuro del país, en lo que hace relación a las FARC. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. A ver, si yo estoy indeciso, cuando a mí me preguntan en una encuesta, usted por el sí, por el no, y yo digo, no sabo, no sé, no respondo. ¿Usted tiene, doctor Charri, algunas inquietudes que pueden ser interesantes para esos indecisos que dicen, hombre, es que yo no sé de eso, yo no sé, yo sí quiero la paz, pero es que he oído tantas cosas? Sí, yo creería que el tema, como ya mencioné, es más allá de guerra o paz, es de justicia. Y entonces hay que hacerse las preguntas en justicia. Ahí está el tema gordo. Para los indecisos. Bueno, es el tema que ha cogido de caballito batalla la oposición, porque sabe que lo que pide no se puede hacer en ningún proceso de negociación, ni se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. A ver, doctor Charri. No, pero yo creo que para los indecisos, ¿qué es realmente el precio de la negociación? Preguntarse, por ejemplo, ¿se debe aceptar la conexidad del secuestro con el delito político, del narcotráfico con el delito político? ¿Es razonable que haya justicia transicional para crímenes de lesa humanidad con sitios de reclusión especiales y penas sustancialmente bajas? ¿Es razonable que las FARC digan que no tiene recursos para reparar a las víctimas y eso termine aceptándose? ¿Es razonable que los responsables de lesa humanidad participen en política cuando la regla general de la Constitución es que quien ha sido privado de la libertad no puede hacer política, excepto delitos políticos, y los crímenes de lesa humanidad no lo son? Entonces hay unos puntos, en mi opinión, sensibles, que es lo que debe analizar el ciudadano indeciso. Si estoy dispuesto a hacerlo, o no estoy dispuesto a aceptarlo, porque pienso que aquí, más que los formalismos, lo que necesitamos es que la sociedad acepte el acuerdo por una mayoría amplia. Esto no es un tema de habilidad política, ni debe ser un tema de gobierno-oposición. Yo critico el esquema, me parece que no hemos logrado sacar la paz del debate Santos-Uribe. Lo cual es inconveniente. Totalmente, porque estamos diciendo el futuro del país, y una paz impuesta formalmente no nos lleva sino a otra guerra. Mire, hemos tenido más de 60 indultos y más de 25 amnistías, y seguimos en las mismas. Entonces no nos pueden decir que la disyuntiva es paz o guerra, sino que hagamos las cosas bien y que realmente la sociedad para que no se repita. Sí, acepte el acuerdo. Bueno, ¿y qué le conviene desde el punto de vista político al gobierno en cuanto a la decisión que debe tomar el domingo próximo el Centro Democrático en una asamblea general? ¿Ir por el no o declarar la abstención para sus seguidores? Pues no es que le pueda convenir al gobierno, porque este no o al país. No es un principio con el que el gobierno está. Pero de lo que dice el doctor Charri se desprenden dos cosas. La primera, que es más difícil buscar el sí, porque como van a haber tantos acuerdos, 60 puntos dicen que ya van, y a usted le gustan 58 y no le gusta el 59, que es el de la justicia, pues entonces la persona termina votando negativo. O puede querer la paz, pero la quiere de otra forma. Entonces, el sí no es tan fácil como ha querido decir el tema de la oposición. A nosotros nos gustaría, porque ese es un mecanismo de participación popular, que las personas que no les gusta la paz, que les gusta la guerra, se vayan con el do directamente. Pero no es que quiera echar vaina ni aprovecharme, lo digo es por la descripción que he visto de mis compañeros en las comisiones y en las plenarias,
esa gente usted la ve apabullada, ellos no saben qué hacer. ¿Usted de verdad cree que unas personas tan hábiles políticamente como las hay en el Centro Democrático hoy no sepan qué hacer? Están realmente atrapadas porque saben que la gente quiere la paz. Entonces la abstención, si lo escogen la abstención, yo creo que ganarían los flojos dentro del Centro Democrático, no el presidente Uribe, que de flojo no tiene nada. Pero yo veo unos sectores del Centro Democrático diciendo la abstención porque no quieren salir a dejarse contar. A la calle y al debate. O sea, les va a costar muchísimo, porque mucha de la gente que está ahí salió fue porque el presidente la puso en una lista, no porque tengan votos, no porque realmente conozca el país, no porque sepan dónde realmente es que pasa la violencia. Es un poco que ellos repiten lo que vienen oyendo del discurso del presidente Uribe, que es válido y eso. Pero, y otra cosa, fíjese que el doctor Charri habla de conexidad y habla de cómo debería ser ese delito, no, y usted y yo entendemos, pero le puedo jurar que el 95% de la gente que escuchó la palabra conexidad no sabe. Es muy técnico, muy específico. A ver, doctor Charri, desde el punto de vista, usted ha estudiado muy a fondo este tema. Si pasara el sí, y el pueblo colombiano mayoritariamente, no hablo de cifras, aprueba los acuerdos de La Habana, desde el punto de vista de la justicia transicional, ¿estamos blindados frente a la Corte Penal Internacional? Sí. Sí. Sí, yo creo que la Corte Penal Internacional lo que pide es unas medidas razonables de responsabilidad y que se cumplan. O sea, es que venimos, Darío, de muy lejos, venimos de indultos y amnistías generales, en donde no había la diferenciación que se hizo con el Tratado de Roma de delitos de lesa humanidad. No era una diferenciación clara. Ahora se pueden amnistiar los delitos políticos, pero se responde por los de lesa humanidad y se acepta justicia de transición, rebajar penas a cambio de verdad, reparación y no repetición. Está clarísimo, desde luego, sí, doctor. Eso es la Corte Penal Internacional, perdone que use un lenguaje coloquial, es una especie de engañabobos. ¿Usted se acuerda que hace 8 años, 9 años estábamos en que la Corte Penal Internacional iba a poner preso al presidente Uribe? Para que me entiendan los que me están viendo en este momento, donde ha actuado la Corte Penal Internacional es cuando los mismos dirigentes hacen un marco jurídico, unas leyes para lavarse las manos de sangre, como pasó en Sudán. Autoamnistías. Exacto. Yo mismo hago la ley para lavarme las manos de sangre de un genocidio que yo hice. Aquí no está pasando eso. Aquí es el establecimiento, el Estado de Derecho, que hace una legislación para que unas personas dejen las armas, paren la máquina de muerte y se reintegren otra vez a la vida social. Por eso la justicia es restaurativa. Sería punitiva si uno realmente hubiera cogido a las personas y las mete. A mí lo que me da risa es que el establecimiento lleva 60 años. Uribe tuvo 410.000 efectivos durante 8 años. Dígame a quién llevaron a la justicia. Esa es otra discusión. Este tema va a ser recurrente, dedicaremos muchísimos programas a controvertir los que están a favor del sí versus los que están a favor del no, y además para desmenuzar otra serie de puntos que seguramente son motivo de preocupación para ustedes y para el resto de los colombianos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A usted por la invitación. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero, como siempre, la próxima semana.